Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que esté viendo esta ponencia. El día de hoy, el tema que nos atañe es el relativo a la Ley Federal del Trabajo. Y como se lo ha mencionado a los alumnos, esta es una de las lecciones más importantes, ya que todos nosotros, en algún punto de nuestras vidas, seremos trabajadores o patrones que, invariablemente, estarán constreñidos por esta normatividad. Y por ello impera conocer, al menos de una forma general, sus contenidos. La Ley Federal del Trabajo es la ley reglamentaria del artículo 123, apartado A del texto de la Constitución. Tuvo una reforma apenas el año pasado, esto a raíz de los amparos y resoluciones de la Corte que hubo en lo relativo al régimen de seguridad social de los trabajadores del hogar. Ahora bien, es procedente hacer algunas distinciones claves para esclarecer dudas respecto al tema que hemos de analizar en esta sesión. El artículo 123 se divide en dos grandes apartados, el A y el B. El apartado A hace referencia a todas las garantías que obran en, digamos entrecomillado, toda relación de trabajo, así como las instituciones de seguridad social que se encargan de atenderlos. Entre ellas tenemos al IMSS y el Infonavit. Por su parte, el apartado B se encarga de regular las relaciones laborales que lleguen a existir entre individuos y poderes de la Unión, los cuales, ya a modo de repaso, diremos son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Similar al apartado A, la Constitución establece prerrogativas laborales que suelen ser mucho más beneficiosas que las del apartado A para los trabajadores al servicio del Estado, así como sus propias instituciones de seguridad social. A modo de ejemplo, si tenemos al ISSSTE y al FOBISSSTE. Finalmente, cada apartado cuenta con su propia ley reglamentaria. Dicho esto, la ley que estudiaremos el día de hoy es la reglamentaria del apartado A, por lo que hace referencia a cualquier relación de trabajo en tanto no sea con el Estado. Otro artículo constitucional que suele causar dudas es el artículo 5, pues en él se contiene una garantía que es muy similar a la del 123, pero que tiene sus diferencias. El artículo 123, de manera general, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, siendo deber del Estado el facilitar las posibilidades de acceso al mismo. Por su parte, el artículo 5 establece la libertad de profesión, es decir, que cada uno de nosotros es libre de escoger qué carrera o empleo desea desempeñar en su vida, teniendo como única limitante que sea legal. Asimismo, ambos artículos cuentan con sus propias leyes reglamentarias, el 123 con la Ley Federal del Trabajo y la Ley Burocrática del apartado A y apartado B, respectivamente, mientras que el artículo 5 tiene la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Habiendo hecho estas distinciones, procederemos al estudio de la Ley del Trabajo. El derecho laboral, a lo largo de su evolución, ha establecido una serie de principios que deben de regir una relación de trabajo. Como es de esperar de los legisladores, tomaron inspiración de los mismos y los plasmaron en la ley. Entre los principios más relevantes se encuentran los siguientes. El principio tutelar. Este es un principio rector del derecho laboral y señala la finalidad del mismo. Se refiere a que la finalidad del derecho laboral es buscar evitar que haya abusos en la relación obrero-patronal, protegiendo preponderantemente al trabajador, que es la parte más débil de la misma. Siguiente tenemos el principio de irrenunciabilidad. Este principio rige los contratos laborales y en él se señala que en los acuerdos de voluntad que crean estas relaciones de trabajo no se puede hacer que el trabajador renuncie a sus derechos, bajo la pena de que de hacerlo el contrato será declarado nulo. Enseguida tenemos el principio de continuidad en la relación laboral. Este principio se encuentra concatenado con las formas de los contratos, las cuales abordaremos más adelante en este video, y señala que en todo contrato en donde no se haga constar la continuación o extinción del mismo, se presumirá que dicha relación tiene duración indeterminada. El siguiente principio es el de no discriminación. En este se establece la prohibición de imponer condiciones para contratar una persona por motivos basados en etnia, género, edad, discapacidad, condición socioeconómica, preferencias sexuales o todas aquellas que atenten en contra de la dignidad humana. Sin embargo, hay que recalcar que la discriminación es distinta a la diferenciación, la cual es una práctica completamente legal y se caracteriza por ser objetiva,
proporcional y razonable. Demos un ejemplo. Suponga usted que busca contratar a una persona para que le auxilie al manejo de un establo bovino. Entre las actividades que debe desarrollar se encuentra la de derribo de ganado. Dos personas aplican, ambos son MBZ muy destacados. El primero de ellos es alto y de complexión robusta, mientras que el segundo es de baja estatura, complexión delgada, tez morena y con un historial médico en el que resaltan una gran serie de fracturas que ha tenido a lo largo de su vida. Ahora le pregunto, ¿a quién contrataría? La lógica nos diría que al primero. Sin embargo, al hacer esto uno podría alegar que se está discriminando al segundo. No obstante, tal reclamación es incorrecta, pues en ningún momento se le está discriminando al no contratarlo, sino que al contrario, se le está diferenciando, ya que la razón para no contratarlo es objetiva, proporcional y razonable. Recordemos que el segundo individuo, pese a ser un MBZ como el primero, debido a sus condiciones médicas, se le imposibilita realizar efectivamente el derribo de ganado, pues de intentarlo podrá acabar hospitalizado, y esto no solo es un grave riesgo para su integridad física, sino que también involucraría un pago de cuantiosos gastos médicos por parte del patrón. Tales premisas son razonables y objetivas. No se le está contratando porque sus condiciones no le permiten desarrollar las actividades solicitadas, y en todo caso, supone un riesgo para él mismo. Nada tiene que ver el hecho de que sea de estatura baja o moreno, pues estas no son causas determinantes para no concederle el empleo. Finalmente tenemos el principio de orden público. Esto se refiere a que la normatividad laboral deberá de cumplirse de forma obligatoria y aún en contra de los individuos. Las prerrogativas que contiene la ley no son una potestad que se le otorga al patrón para que decida arbitrariamente si las cumple o no. Es una obligación que tiene y de no cumplirla se le sancionará. Habiendo expuesto lo anterior, ahora proseguimos a la relación de trabajo. ¿Qué es una relación de trabajo? El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo la define como la prestación de un trabajo subordinado a una persona mediante el pago de un salario. La palabra clave en esta definición es subordinado, pues ante la ausencia de tal elemento no estaremos frente a una relación de trabajo. Una relación de trabajo se compone de dos partes, el trabajador y el patrón. El trabajador a su vez se divide en dos, de base y de confianza. El trabajador. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 8 define al trabajador como la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Pero esto levanta otra cuestión. ¿Qué es el trabajo? En este sentido, el mismo artículo responde a la pregunta definiéndola como toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Como mencionamos anteriormente, hay dos tipos de trabajador. Los primeros son los trabajadores de confianza. Estos son aquellos que tienen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización o que se relacionan con trabajos personales del patrón, mientras que los de base son sencillamente aquellos cuyas funciones no encuadren en los supuestos anteriormente descritos. El patrón. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 10 lo define como la persona física o moral que utiliza uno o varios trabajadores, es decir, el empleador puede ser un individuo como cualquiera de nosotros. Suponga usted celebra el contrato con el dueño de una clínica veterinaria, o bien puede ser una persona moral, es decir, un empresario corporativo. Suponga usted celebra el contrato con Pachuca. El siguiente tema a estudiar es cómo nace la relación laboral. La forma más genérica en que nace una relación de trabajo es por medio de un contrato. Dicho contrato puede presentarse en cualquiera de las siguientes formas y a veces estar aparejado de alguna de las siguientes modalidades. Las formas que puede presentar un contrato son: la primera, el contrato por tiempo determinado. Es la forma por excelencia del contrato laboral y constituye la presunción respecto a todos los demás contratos que reconoce la ley. Como el nombre lo sugiere, la duración de la relación laboral es indefinida. El trabajador conservará su empleo hasta que ya no le sea físicamente posible prestar sus servicios
o caiga en alguna de las causas de rescisión o terminación de la relación laboral, las cuales estudiaremos un poco más adelante. La segunda forma es por tiempo determinado. Estos contratos se encuentran sujetos a un plazo. Cabe mencionar que solamente serán aplicables en aquellos casos que señale la ley, los cuales son de acuerdo al artículo 37, primero, cuando la naturaleza del trabajo que se va a prestar lo exija. El ejemplo más claro de ellos son los que realizan las encuestas electorales durante el periodo de campaña, pues únicamente van a lograr durante ese tiempo. El segundo caso que nos marca la ley se refiere a cuando este trabajador entre para sustituir a otro. Esto es lo que comúnmente se conoce en la práctica como trabajadores interinos. La siguiente forma es el contrato por hora determinada. En este contrato se atiende al objeto de la relación laboral y solo se podrá formular así cuando la naturaleza del mismo lo exija. La relación laboral que nazca de este contrato se extingue cuando culmina la obra o cuando se han agotado los recursos para cumplirla. En este tipo de contratos el plazo tiene una menor relevancia, pues si la materia del trabajo subsiste, entonces seguirá vigente. Finalmente están los contratos por temporada. Son aquellos en el que el contrato y la relación laboral solo están vigentes durante ciertas épocas del año. Estos contratos se dan comúnmente en tierras para aprovechamiento agrícola, en donde muchas veces los trabajadores laboran durante la época de cosecha y se encuentran ausentes durante el resto del año. En lo que respecta a las modalidades, estas pueden o no estar presentes en los contratos laborales anteriormente descritos. Usualmente se encuentran en los de tiempo indeterminado. Dichas modalidades son las siguientes. El outsourcing, también conocido como subcontratación, es una figura muy interesante, pues tiene su origen en una práctica empresarial que se comenzó a dar durante la década de los 90, la cual ha adquirido un estatus jurídico en tiempos relativamente recientes. Es un proceso en el cual una empresa contrata a otra externa para que se encargue de ciertas actividades o sector productivo. Esta segunda empresa contrata personal a nombre de la primera para que trabajen en tal área. Veamos un ejemplo. La empresa A se encarga de la venta de diversos productos. Dentro de su estructura administrativa tiene un área dedicada a la recepción de llamadas por parte de la clientela. Sin embargo, carece del personal necesario para atenderlas. Por ello, le solicita a la empresa B que contrate gente para que cubra tal área. Esta última va a contratar al personal requerido y así cumplir con el encargo del primero. Es importante aquí recalcar que, pese a que la persona celebró un contrato con la empresa B, la relación de trabajo se da respecto de la empresa A, por lo que si llegara a haber un motivo por el cual éste quisiera demandar por la vía laboral alguna de sus prestaciones, deberá hacerlo en contra de la empresa A, pues es ante ella que existe la relación laboral subordinada y no frente a la empresa B. La siguiente modalidad es el periodo a prueba. Este tiene la finalidad de comprobar si el trabajador presenta las cualidades necesarias para el puesto para el que aplica. Tiene una duración de 30 días en forma general y de 180 días si se está aplicando para un puesto de confianza. Al finalizar el plazo, una comisión de la empresa determinará si cuenta con las aptitudes o no. Finalmente, está la capacitación inicial. Esta se refiere a la prestación de servicios subordinados con la finalidad de obtener todos los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de las actividades. Tiene una duración de 3 meses en forma general y de 6 meses si se está aspirando a un puesto de confianza. Similar a la modalidad anterior, una comisión al final del plazo se encargará de determinar si el trabajador ha demostrado su competencia o no. Habiendo estudiado este apartado, ahora procede el estudio de cómo culminan las relaciones de trabajo. La relación laboral puede culminar de 3 formas: suspensión, rescisión o terminación. La suspensión es una situación de excepción en donde se dejan de prestar los servicios por parte del trabajador durante un periodo de tiempo determinado, sin que se actualice la causa de despido. La suspensión supone una pausa a la relación laboral y por lo tanto se deja de percibir el salario, salvo disposición del contrario. Los supuestos de suspensión se encuentran contenidos en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Ejemplos de ellos son que el trabajador se encuentre con una enfermedad contagiosa,
por lo cual no puede exponer a los demás trabajadores. El trabajador se encuentre arrestado, se encuentre sujeto a un proceso penal, haya concluido la temporada si es que fue contratado en esa modalidad, entre otras. La siguiente forma es la rescisión. Esta constituye una disolución, y esta es la palabra clave, disolución de la relación laboral a raíz de que alguna de las partes, ya sea el patrón o el trabajador, ha incumplido con las obligaciones contractuales o legales. La ley establece en el artículo 47 y 51 un amplio catálogo de supuestos que, por razones de tiempo, no explicaremos a fondo, pero sí brindaremos algunos ejemplos. El artículo 47 señala las causas justificadas por las cuales un patrón puede despedir a su trabajador, sin incurrir en responsabilidad alguna. Entre ellas se encuentra que el empleado falte más de 3 veces en un periodo de 30 días sin permiso o justificación, es decir, que a la cuarta falta que marque en un mes, es perfectamente legal despedirlo, siempre y cuando no tenga causa justa o permiso para hacerlo. Segundo, que el trabajador no siga las órdenes encomendadas, siempre que versen sobre lo pactado en el contrato, que se presente en estado de embriaguez, que revele secretos empresariales, se maneje con imprudencia al desarrollar sus actividades, o bien que se le declare culpable en un proceso penal y deba cumplir pena de prisión. Por su parte, el artículo 51 fija las causas justificadas por las cuales el trabajador puede renunciar sin incurrir en responsabilidad alguna. Entre ellas se encuentra el que trabaje en condiciones insalubres y riesgosas, no reciba el salario en las fechas acordadas o sufra menoscabos en su persona o pertenencias por parte del patrón. Finalmente tenemos la terminación. Esta consiste en la disolución de la relación laboral. Sin embargo, aquí el elemento clave es que es por mutuo consentimiento de las partes, o bien porque acontece algo ajeno a su voluntad que hace imposible se sigan prestando los servicios. El artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo nos establece un catálogo de causas de terminación. Entre ellas se encuentra el mutuo acuerdo de las partes, la muerte del trabajador, la incapacidad física o mental del trabajador que haga imposible la prestación de servicios y la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital en la modalidad que hablamos de contrato de obra determinada previamente. Ahora proseguimos con las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son aquellas normas que establecen los requisitos para el bienestar de los trabajadores en donde vayan a desarrollar sus actividades, así como aquellas prestaciones que deben de percibir por el servicio que presten. Las condiciones de trabajo son la jornada laboral, los días de descanso, las vacaciones y el salario. Ahora procederemos al desarrollo de cada una de ellas. La jornada laboral. Esta se refiere al periodo de tiempo durante el cual el trabajador está a completa disposición del patrón para la prestación de servicios. La doctrina ha clasificado la jornada en más de 10 tipos distintos. Sin embargo, para fines de esta materia solo estudiaremos 5 de ellas, las cuales son las más comunes en la práctica. La primera de ellas es la jornada diurna. Esta tiene una duración de 8 horas y abarca horarios que van de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La siguiente es la jornada nocturna, que tiene duración de 7 horas y abarca el periodo que va de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y la tercera es la jornada mixta, la cual abarca periodos que se encuentren entre la diurna y la nocturna y tiene una duración de 7 horas y media. Ahora, antes de proseguir con las siguientes jornadas, hay que hacer una distinción entre dos conceptos, el máximo diario y el máximo constitucional. El primero de ellos hace referencia a los anteriormente mencionados, mientras que el máximo constitucional se refiere a las horas máximas que se debe de elaborar a la semana, y es el parámetro empleado en la materia procesal al momento de calcular el pago de las horas. Para obtener el máximo constitucional, solamente se tienen que hacer unas operaciones aritméticas muy sencillas. Adelantando unos minutos de esta presentación, diremos que son 6 días por ley que se debe elaborar. Ahora, tomemos de ejemplo la jornada diurna. Esta tiene un máximo diario de 8 horas. Multipliquemos ese máximo por la cifra de 6, que es el número de días que se trabaja, y nos da como resultado 48, lo cual se traduce en que el máximo constitucional para la jornada diurna es de 48 horas por semana. Habiendo hecho esta distinción de conceptos, ahora hablaremos de las dos jornadas restantes.
La jornada especial es aquella acordada entre el patrón y el trabajador que excede los máximos legales, pero respeta los semanales. Demos un ejemplo. Usted es contratado para laborar 12 horas de lunes a jueves. De inicio, esto podrá parecer como una jornada excesiva, inclusive ilegal bajo los parámetros anteriormente descritos. Sin embargo, si multiplicamos 12 por 4, el resultado es 48, lo cual significa que usted no está laborando más allá del límite constitucional y, por lo tanto, la jornada es perfectamente legal. Finalmente, tenemos la jornada extraordinaria, comúnmente conocida como tiempo extra. Se presenta cuando se labora más allá de los límites constitucionales para cualquiera de las jornadas anteriormente descritas. La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 66 que estas horas no podrán exceder de 3 diarias y más de 3 veces por semana. Es decir, el tiempo extra solo aplica para las 9 horas siguientes laboradas a que se rebasó el límite constitucional. Estas horas se deben de pagar al doble. Ahora bien, si se trabaja más allá de estas 9 horas, se debe de pagar al triple por cada hora sin excedente de tal plazo. La siguiente condición de trabajo es la relativa a los días de descanso. La ley establece que por cada 6 días de trabajo, todo trabajador gozará de uno de descanso, el cual, en términos del artículo 71, preferentemente deberá caer en domingo. La razón de ello es meramente cultural, pues gran parte de la población mexicana es de fe católica, y dentro de su credo se tiene el domingo como un día dedicado a la realización de la liturgia. La ley también señala en su artículo 74 una lista de días que se conocen como feriados y generalmente caen en alguna fecha donde se conmemora algún acontecimiento nacional, como el Día de la Constitución, el Día del Trabajo, la Revolución Mexicana, la Independencia, entre otros. La siguiente condición laboral es la referente a las vacaciones. Esta es una interrupción a la prestación de servicios con el fin de que el trabajador recupere sus fuerzas y se libere del estrés que puede resultar el causar someterse a un régimen de disciplina y subordinación. Durante el periodo que duran las vacaciones, se tiene derecho a percibir el 25% total de los salarios que corresponden en esos días. Esto es la denominada prima vacacional. La ley señala que los trabajadores tienen derecho a 6 días de vacaciones tras haber cumplido el primer año de trabajo, y se aumentará en 2 días por cada año subsecuente hasta llegar a 12. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará 2 días por cada 5 de servicio. Esta regla puede sonar compleja, pero se explica sencillamente con esta tabla. Al haber concluido el primer año de servicio, se tiene derecho a 6 días de vacaciones, y por cada año cumplido se sumarán 2 días más de vacaciones, por lo cual al cuarto año llegaremos al límite de los 12 días que nos van a quedar. Después de este plazo ya nos aumentarán 2 días por cada año, sino será por cada 5. Es decir, que hasta el noveno año nos aumentarán otros 2 días más, y así subsecuentemente, como puede observar en esta tabla. La siguiente condición que vamos a estudiar es el salario. El salario es una retribución correspondiente al trabajador por prestar sus servicios. En este sentido, es un derecho del trabajador y una obligación para el patrón. El salario se compone de toda prestación en efectivo, primas, gratificaciones, como puede ser un bono de puntualidad, percepciones, prestaciones en especie, habitación, terrenos para animales, y cualquier otra cantidad de la que se haga entrega al trabajador. La Ley Federal del Trabajo clasifica al salario en distintos tipos. El primero de ellos es por unidad de tiempo, que a su vez se divide, que puede ser por hora, semanal, quincenal o mensual. Unidad de obra, por comisión, que a su vez se divide en tarifa o porcentaje, y finalmente a precio cero. Por regla general, y como lo dispone el artículo 88, el pago semanal aplica para los obreros y el quincenal para los demás trabajadores. El salario por unidad de obra, comúnmente conocido como a destajo, se refiere al pago que se da por cada objeto terminado de elaborar. Esta forma suele ser aplicada en maquiladoras donde se paga en atención a cuántas piezas de vestimenta se han elaborado. El salario por comisión se divide en tarifa y servicio. En tarifa, que se aplica por servicios o en porcentaje, el cual es sobre el precio total del producto vendido. Suele aplicarse esta modalidad de salario
para aquellos que laboran en un puesto de ventas. Finalmente se encuentra el salario a precio alzado. Sin embargo, solo mencionaremos que operativamente es muy similar al de obra, pues las diferencias que hay entre estos dos tipos es meramente jurídicas y no son el objetivo de esta plática. Habiendo culminado de estudiar las condiciones, ahora hablaremos respecto de las obligaciones y prohibiciones, tanto del trabajador como del patrón. El artículo 134 dispone un catálogo de obligaciones para los trabajadores. Debido a su amplitud, procederemos solo a estudiar aquellas que son especialmente importantes para la MBZ durante el desarrollo de su profesión. La contenida en la fracción segunda hace referencia a la observancia de las normas oficiales mexicanas en materia sanitaria. Esta resulta muy importante, pues bien, el oyente podrá recordar que en cursos pasados estudiaron materias relativas a la normativa oficial mexicana en materia de adecuado manejo animal, además de que en futuros cursos deberán de estudiar aquellas que resulten aplicables al manejo de laboratorio, clínicas, rastros, entre muchas otras. La fracción décima y decimoprimera establece la obligación de realizarse los reconocimientos médicos que exija la empresa, así como el deber de notificar sobre enfermedades que llegare a aparecer. Como sabrán, uno de los riesgos a los que se expone al trabajar con animales son las enfermedades zoonóticas, por lo que es vital para el MBZ hacerse estos chequeos médicos que de la empresa, no solo por su bienestar, sino para de todos aquellos que lo rodean y para evitar incurrir en responsabilidades legales. Finalmente, la fracción decimotercera contiene la obligación de guardar los secretos técnicos, comerciales y de fabricación que tengan en razón de su trabajo. Esto es relevante para aquellos escuchas que deseen dedicarse al sector de producción alimentaria, pues muchas veces las empresas tienen sus propios métodos y técnicas para maximizar la producción y otorgar la mejor calidad a sus productos. Y muchos de ustedes, como futuros expertos en producción de productos de origen animal, podrán ser encomendados con ellos. Cabe mencionar que el revelar un secreto de este tipo no solo implicaría su despido, sino que también serían acreedores a una demanda por parte de la empresa, en la cual los daños y perjuicios reclamados suelen ser muy cuantiosos. En el artículo 135 se contiene una lista de prohibiciones para el trabajador. De igual forma, solo enunciaremos aquellas que sean relevantes para el MBZ. La fracción primera establece la prohibición de realizar actos que pudieran colocar en riesgo la integridad del personal, terceros o el establecimiento. Como bien saben, el MBZ no solo trabaja con instrumentos quirúrgicos que mal usados pueden producir lesiones severas, o con patógenos que pueden resultar letales para el humano si se manejan imprudentemente, sino que también trabajan con animales cuyo comportamiento puede llegar a resultar impredecible y de ser provocados pueden llegar a causar lesiones o incluso la muerte. La fracción sexta declara que no se podrán portar armas, salvo que la naturaleza del trabajo lo exija. Esto es especialmente importante, sobre todo para aquellos que deseen dedicarse a la fauna silvestre, pues como sabrán, muchas veces deben de portar un arma con dardos tranquilizantes por si durante el manejo del animal este llegara a presentar un comportamiento agresivo que colocara en riesgo la integridad de los presentes. Por lo que aquellos que deseen trabajar en esta rama sepan que constituye una excepción a tal prohibición. La fracción novena establece que no se debe de dar un uso distinto a las herramientas de aquel para el que son destinadas. En este sentido, para aquellos que deseen enfocarse al área de la cirugía, sepan ustedes que tienen el conocimiento sobre la indumentaria quirúrgica y son conscientes del daño que pueden provocar si se usan irresponsablemente, por lo que al desempeñarse como profesionistas deberán de manejar tales instrumentos con el mayor apego a sus enseñanzas y ética profesional, teniendo en mente que cualquier mal uso les podría hacer acreedores de varias sanciones legales, entre ellas incluidas la posible prohibición de que sigan siendo veterinarios. Finalmente, la fracción decimoprimera contiene una prohibición que, considero yo, no debería estar en esta ley, y no me refiero a que sea por un error de técnica legislativa, sino porque hace referencia a una conducta que no debe estar presente en la sociedad y que ha tenido un incremento alarmante en tiempos recientes. La conducta a la que hace mención es el acoso sexual contra cualquier persona, y como sabrán, tal conducta no es solo moralmente reprobable, sino que también los haría acreedores de responsabilidades, no solo laborales, sino hasta penales. Ahora bien, en lo que respecta a las obligaciones del patrón, el artículo 132 contiene una lista con las prerrogativas que debe de cumplir el patrón. Siguiendo la misma sistemática, procederemos a enunciar solamente aquellas que son relevantes para el MBZ. La fracción
16ª y 17ª establecen la obligación de que todo negocio cumpla con las normas oficiales mexicanas. Muchos de los oyentes quizás deseen en el futuro establecer su propia clínica, y como pueden ver, es indispensable que ello cumpla con las normas que han estudiado y estudiarán a lo largo de su carrera, bajo la pena que, de no hacerlo, serán acreedores de posibles demandas laborales por parte de sus empleados, así como sujetos de sanciones administrativas. La fracción 18ª está concatenada a las anteriores, pues no solo deben de cumplir con las normas del establecimiento, sino que deben hacer del conocimiento de sus empleados sobre las mismas, así como de los riesgos y peligros a los que se exponen. La fracción 19ª establece que tienen la obligación de proporcionar los medicamentos profilácticos que fije la autoridad sanitaria para aquellas regiones en donde se tenga registro de enfermedades tropicales o exista un peligro de epidemia. Como habrán estudiado en cursos anteriores, las enfermedades tropicales suponen un gran riesgo, no solo para los animales, sino que también para los humanos. Ordenar a sus trabajadores se expongan a tales riesgos y no brindarles protección o atención médica previa los hará acreedores de sanciones administrativas y demandas laborales. Finalmente, en la fracción 19ª bis, se fija la obligación de cumplir con la normatividad que decrete la autoridad competente en caso de emergencia sanitaria. Como sabrán, una emergencia sanitaria no solo puede ser de humanos, como la que vivimos actualmente, sino que también respecto a la salud de los animales, por lo que si en el futuro llegaran a ser dueños de un establecimiento donde tengan alguna especie animal que pudiera verse afectada por alguna enfermedad creciente, como se ha visto en tiempos pasados con la influenza aviar, deberán acatar toda norma extraordinaria que emita, generalmente las normas oficiales mexicanas de emergencia. Ahora, en lo que respecta a las prohibiciones de los patrones, el artículo 133 establece varias que ya se mencionó con anterioridad, como el discriminar trabajadores por motivos de género, edad, etnia, entre otros, realizar y tolerar actos de acoso, así como el exigir de que los trabajadores compren sus artículos en determinado lugar, esta última muy reminiscente de las tiendas de raya que se vivieron durante la época del Porfiriato. El siguiente tema a estudiar son los trabajos especiales. Un trabajo especial es aquel que debido a sus particulares características se da una reglamentación adicional e incluso distinta a las anteriormente mencionadas. Ejemplos de ellos son los pilotos, trabajadores de embarcaciones, transportistas, médicos residentes, deportistas, profesionales, entre muchos otros. El trabajo especial que hemos de analizar son los trabajadores del campo, dentro del cual pueden llegar a encuadrar los veterinarios, especialmente aquellos que deseen desarrollarse en el ámbito rural. La ley define a los trabajadores del campo como aquellos que ejecutan las labores propias de la explotación agrícola, ganadera, acuícola, forestal o mixta al servicio de un patrón. Los trabajadores del campo se dividen en tres clases. Los permanentes, que serán aquellos que hayan laborado por 27 semanas. Los eventuales, que son aquellos que hayan realizado actividades en el medio rural, ya sean por tiempo u hora determinada, contratos que ya estudiamos previamente. Y finalmente están los estacionales, que son solamente aquellos que laboran durante una época determinada del año, los cuales igual su contrato ya estudiamos con anterioridad. Como se mencionó anteriormente, los trabajos especiales tienen una reglamentación adicional a los ordinarios, por lo que ahora estudiaremos las obligaciones adicionales del patrón, haciendo especial énfasis en aquellas aplicables al MDZ. La fracción segunda del artículo 283 dispone que el patrón debe suministrarles gratuitamente habitaciones para que se establezcan. Estas deben ser higiénicas, contar con agua potable, piso firme y, si es el caso, con predio para la crianza de animales de corral. La fracción 11ª establece que el patrón debe brindarles transporte gratuito, cómodo y seguro a los trabajadores, pues como sabrán aquellos que hayan realizado ya prácticas en los medios rurales, el transporte en tales regiones es una necesidad dadas las grandes distancias que uno debe de recorrer para transportarse de un punto A un punto B. En lo que respecta a las prohibiciones especiales del patrón, el artículo 284 dispone tres. La primera de ellas es permitir la entrada de vendedores de bebidas embriagantes. La segunda hace referencia al cobrar una cuota o impedir el acceso a vendedores de mercancías. Y finalmente es el impedir a los trabajadores la crianza de animales de corral en el predio. Sin embargo, aquí les da una excepción, que se refiere
a cuando la especie que se cría suponga una amenaza para los cultivos o las actividades. En este sentido, como recordarán, los conejos, que es un animal de crianza, también suponen un riesgo para el campo si llegaran a escapar, por lo cual el patrón estaría en todo su derecho de impedirles a los trabajadores la cría del mismo. Finalmente, el último tema a estudiar es el relativo a los riesgos de trabajo. Como sabrán, la profesión del médico veterinario zootecnista es una de alto riesgo, pues no solo se exponen a una gran variedad de patógenos que producen enfermedades, las cuales pueden llegar a ser mortales, sino que también trabajan con animales que pueden infligir severas lesiones e incluso la muerte. Los riesgos de trabajo son todos aquellos accidentes y enfermedades a los que se expone el trabajador durante el desarrollo de sus actividades. Estos siniestros le pueden provocar alguna incapacidad temporal o permanente, lesiones o incluso la muerte. Sin embargo, dados los recientes índices de violencia que ha sufrido el país, se agregó una cuarta categoría, la cual se refiere a la desaparición por acto delictivo. Para darle un ejemplo un tanto burdo de esto, suponga usted que se encuentra realizando una inspección de forrajes, cuando de repente se encuentra con plantas de amapola. Es claro que usted accidentalmente encontró un huerto empleado por narcotraficantes para el cultivo de drogas, y como tal, ellos no estaban felices con su presencia, y como se diría en la jerga militar, usted terminaría desaparecido en acción. En el supuesto que se llegara a actualizar alguna de las causas anteriormente mencionadas, será obligación del patrón brindar las prestaciones económicas que pueden constar en una indemnización, o en el pago de los gastos funerarios si llegara a ocurrir el peor de los casos, y prestaciones médicas correspondientes, hospitalización, rehabilitación, medicamentos, asistencia quirúrgica, prótesis, curación, ortopedia, entre otras. En lo relativo a las enfermedades, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría de Salud, Semarnat y la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaboran una tabla en la que se contienen aquellas enfermedades que pueden llegar a contraer en el desarrollo de diversas actividades profesionales. Cabe mencionar que esta lista es enunciativa más no limitativa, es decir, las enfermedades contenidas en ellas no son las únicas que pudieran llegar a contraer al ejercer el oficio, y para fines de exigir el seguro de enfermedad se aceptará cualquier otra siempre que se logre demostrar se adquirió al laborar en determinada industria. En este sentido, procederemos a enunciar brevemente algunas enfermedades a las que se expone el MVZ. Entre ellas se encuentra la neumoconiosis por inhalación de polvos o humos de origen animal o vegetal, dermatosis por exponerse prolongadamente a los rayos UV del sol, fosforismo resultante de trabajar con pesticidas, el carbunco si se trabaja con bovinos, el tétanos proveniente de las heces animales o superficies metálicas oxidadas y la espiroquetosis resultante de trabajar con aves de corral. A continuación se le presentará una serie de preguntas que les servirán de autoevaluación, por lo que se recomienda usted pause el video y se tome su tiempo para responderlas. Ahora procederemos a dar las respuestas correctas a las preguntas anteriormente realizadas. Finalmente, y para concluir, se les deja la bibliografía por si cualquiera de los oyentes desea ahondar más en este interesantísimo tema. Muchas gracias por su atención.